Existe un fenómeno silencioso ocurriendo ahora mismo en los bastidores de tu realidad. Una especie de conversación sin palabras que decide qué puertas se abren para ti y cuáles permanecen cerradas, sin importar cuánto intentes forzar el pomo. Quizás ya has sentido esa extraña sensación de que, a pesar de todo tu esfuerzo y de las noches sin dormir, existe un elástico invisible que te tira de vuelta al mismo nivel financiero y emocional de siempre. No se trata de falta de suerte o de competencia, sino de la operación de un código mental que responde con precisión matemática a cada señal que emites al universo, muchas veces sin que te des cuenta. La mayoría de las personas pasan la vida entera intentando arreglar los resultados externos, cambiando de empleo o de estrategia, sin entender que el proyector de la realidad se localiza en el interior, reproduciendo un guión que ellas mismas no eligieron de forma consciente. El tiempo está pasando, y mientras ese código no sea revelado, la vida continuará entregando las mismas respuestas repetitivas, transformando tu potencial en una sombra de cansancio y comparación. Napoleon Hill pasó décadas observando a los hombres más influyentes de la historia y descubrió que el universo no es un lugar de caos aleatorio, sino un sistema perfectamente sintonizado con la frecuencia de la identidad que sostienes. Se dio cuenta de que existe una inteligencia infinita que actúa como un suelo fértil. Ella no cuestiona la semilla que plantas, simplemente la germina con una fidelidad absoluta, ya sea una idea de grandeza o un patrón de insuficiencia arraigado. El secreto que Hill sacó a la luz no es una fórmula mágica de enriquecimiento rápido, sino el entendimiento profundo de que tu mente funciona como una estación transmisora, enviando comandos constantes a la estructura de la materia a tu alrededor. Si tu señal está viciada en memorias de fracaso, deudas y en la sensación amarga de estar siendo dejado atrás, la vida, por puro mecanismo de respuesta, se ve obligada a organizar los eventos para confirmar esa visión. Este estancamiento que tanto te molesta hoy no es un castigo del destino, sino la señal clara de que tu poder interno está siendo usado para mantener una estructura obsoleta. Imagina que tu mente es un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven solas, pero siempre siguiendo la dirección de tu mirada interna y la intensidad de tu convicción más profunda, esa que no siempre confiesas en voz alta. Si entras en el juego con el temor constante de perder lo que ya has conquistado, tus jugadas serán defensivas, tensas y destinadas a un empate mediocre, pues la mente no puede crear abundancia mientras está ocupada intentando simplemente sobrevivir. Napoleon Hill comprendió que la riqueza y la paz de espíritu son subproductos naturales de quien domina el mando central y deja de negociar con la duda como si fuera una consejera confiable. Has estado operando bajo la influencia de un guión invisible que dice que la prosperidad es para otros y que para ti solo queda el esfuerzo pesado, y ese pensamiento actúa como una barrera que te ciega ante las oportunidades que están al alcance de tu mano. La verdadera tragedia no es la falta de dinero, sino la abundancia de energía creativa desperdiciada en una imagen de ti mismo que es demasiado pequeña. Existe una tensión creciente entre quien estás siendo hoy y la versión de ti que ya posee la libertad y la claridad que tanto deseas, y es esa fricción la que genera la ansiedad que a menudo te roba el sueño. Esta sensación de desajuste es, en realidad, un llamado de tu propia conciencia, un aviso de que el código que responde a tu mente es altamente maleable para aquel que decide asumir el papel de programador y no más de espectador. Napoleon Hill enfatizaba que el ser humano es el amo de su destino porque posee el control exclusivo sobre sus pensamientos, pero esta es una herramienta que la mayoría deja oxidar por falta de uso deliberado. Si sientes que tu vida se ha detenido en el tiempo, es porque has permitido que la señal de tu mente se sintonice en frecuencias de escasez colectiva, aceptando las limitaciones del entorno como si fueran leyes inmutables. Cambiar este escenario exige una valentía silenciosa, la audacia de ignorar las evidencias actuales de tu cuenta bancaria para sostener una nueva certeza interna que la lógica común jamás podría validar. En este preciso momento, te invito a realizar un pequeño ritual de presencia, algo que no exige ningún movimiento físico, sino una entrega interna absoluta.
Guarda este sentimiento de descubrimiento como un punto de no retorno en tu viaje. Observa cómo tu percepción comienza a expandirse al aceptar que eres el único responsable de configurar la señal que la vida capta y devuelve en forma de experiencias tangibles. En los próximos minutos comenzarás a notar cómo pequeños cambios en la forma en que te ves pueden causar un impacto profundo en la manera en que el mundo reacciona a tu presencia. No estamos lidiando con optimismo vago, sino con la ley de la autosugestión que Hill identificó como el motor de todas las grandes transformaciones humanas. La mente no puede rechazar una imagen sostenida con fe y convicción. La amenaza silenciosa que enfrentas es la de salir de este video y volver al confort peligroso de tu vieja identidad, garantizando que el ciclo de arrepentimiento continúe alimentándose de tu tiempo. Muchos llaman a esto visualización, pero Hill prefería el término fe aplicada, un estado de espíritu donde asumes el control del proyector y te niegas a exhibir cualquier película que no sea tu victoria ya conquistada. Esa sensación de vacío que te visita a veces es solo el espacio que tu nueva identidad debería estar ocupando. Un vacío que la naturaleza ansía llenar con propósito y abundancia en cuanto sueltes las amarras del pasado. Cuando decides asumir por unos instantes cada día la postura interna de quien ya es el amo de su propia realidad, estás enviando una orden directa para que los átomos de tu vida comiencen a reorganizarse. El tiempo es un oponente que no perdona la vacilación. Exige que te comportes como el ganador incluso antes de que la batalla termine, para que el resultado sea una consecuencia inevitable. El mundo no tiene otra opción que inclinarse ante la imagen que sostienes con más autoridad, pues la realidad física es solo un reflejo tardío de lo que ya fue consolidado en el silencio de tu mente gobernada. Esa resistencia interna que puedes estar sintiendo ahora, esa voz que dice que cambiar es difícil o que no mereces algo grandioso, es solo el último esfuerzo de tu antigua identidad para mantener el control. Napoleon Hill describía esta duda como el mayor obstáculo entre el hombre y su herencia de poder, una forma de autosabotaje que se disfraza de prudencia para impedir que accedas a la inteligencia infinita. Si tienes la audacia de silenciar esa voz y sostener tu nueva frecuencia mental por solo unos días, verás que lo que muchos llaman coincidencia comenzará a trabajar a tu favor de formas inexplicables. Puertas que parecían selladas mostrarán grietas, conversaciones casuales traerán soluciones inesperadas y un sentimiento de paz reemplazará la urgencia ciega que antes drenaba tu vitalidad. El trabajo duro finalmente producirá frutos, porque ahora ya no estás intentando empujar una pared, sino fluyendo con la corriente de una convicción que ya ha aceptado el éxito como el único camino posible. Para que este cambio se convierta en tu nuevo patrón de vida, necesitas comprender que tu nueva identidad mental no es un objetivo a alcanzar en el futuro, sino el suelo firme donde decides poner los pies hoy. Imagina que cada pensamiento que cultivas a partir de ahora lleva la autoridad de quien ya venció, y cada acción, por más simple que sea, se realiza con la dignidad de quien conoce el final próspero de su propia historia. Hill enseñaba que la persistencia no es sobre fuerza bruta, sino sobre el mantenimiento inquebrantable de esa nueva imagen interna contra cualquier evidencia externa que intente probar lo contrario. La vida pondrá a prueba tu nueva postura a través de pequeños desafíos y críticas de terceros, solo para verificar si tu decisión es sólida o solo un entusiasmo pasajero que se apaga ante la primera dificultad. Tu única tarea es permanecer fiel al personaje de tu grandeza, pues cuando dejas de reaccionar a las sombras del mundo y te enfocas en la luz de tu propia certeza, la realidad no tiene más opción que transformarse. Si sientes que tu tiempo de ser pequeño e ignorado ha llegado a su fin, sella este pacto con tu propia conciencia comentando la frase «El mando es mío», para que tu subconsciente entienda que el maestro ha retomado el puesto. Esta nueva claridad que baña tu mente ahora es como un faro que disipa la niebla de la incertidumbre, mostrando que la mayoría de los límites que te frenaban eran solo sombras proyectadas por tu propia duda. Al asumir esta nueva autoridad, percibirás que no necesitas buscar aprobación externa para tener éxito, pues quien ya es, no necesita demostrar nada a nadie, y ese desapego es lo que te vuelve verdaderamente magnético. Napoleon Hill describió esto como el ápice de la sabiduría,
Cuando dejas de necesitar desesperadamente algo y pasas a asumir que ya posees la esencia de ello, la manifestación física se ve compelida a aparecer. El sufrimiento del pasado fue solo el abono necesario para llegar a este momento de despertar, donde el dolor de ser común se volvió menor que el deseo de ser extraordinario. El siguiente paso en tu evolución no exige que conozcas el camino entero con todos sus detalles técnicos, sino solo que camines con la postura de quien ya sabe a dónde va a llegar. La idea de que te estás quedando atrás es una ilusión creada por el ego para mantenerte ocupado con ansiedades inútiles mientras la vida real sucede en el ahora, aguardando tu mando. La revelación más impactante de Napoleon Hill es que nunca existió un muro real entre tú y tus mayores deseos, solo una niebla mental de pensamientos desordenados que impedían ver la salida. Descubrirás que tu brillo personal no proviene de lo que posees, sino de la convicción silenciosa que emana de una mente que finalmente ha dejado de luchar contra su propio poder de creación. La ley de la mente es rigurosa con los indecisos, pero es infinitamente generosa con aquellos que tienen el valor de reclamar su lugar en la cima, sin pedir disculpas por desear lo mejor que la existencia puede ofrecer ahora mismo. Observa, en los próximos días, cómo los pequeños eventos de tu cotidiano comienzan a alinearse de forma orquestada con esta nueva versión, como si el universo estuviera limpiando los obstáculos para tu paso. Ideas que antes parecían distantes, ahora sonarán obvias, y recursos que juzgabas fuera de tu alcance comenzarán a aparecer de fuentes que jamás podrías prever a través de la lógica. Estás operando ahora bajo las leyes de la dirección precisa y del propósito definido, dejando atrás el caos de una mente que era llevada por cualquier viento de opinión o crisis externa. El misterio de la vida deja de ser un peso para convertirse en una jornada fascinante para quien asumió el control de su propio proyector interno y decidió qué realidad desea manifestar. Ya no eres una hoja seca al viento de las circunstancias económicas o sociales. Eres la causa estable, el punto de origen que decide qué efectos serán proyectados en la pantalla de tu vida a partir de este preciso instante de claridad. Ignorar esta verdad ahora sería como encontrar la llave de tu propia celda y decidir tirarla solo, porque el hábito de estar preso se ha vuelto demasiado cómodo para tu mente cansada. La transformación exige que habites esta nueva frecuencia hasta que se convierta en tu piel, tu tono de voz y tu única forma de interactuar con el mundo que te rodea. El compromiso que has asumido hoy no es con un video, sino con la chispa de divinidad que Hill decía que estaba presente en cada individuo, aguardando solo un mando firme para actuar. Este cambio de identidad es el atajo que muchos intentan complicar con teorías densas, porque la sencillez de ser antes de tener es lo que realmente asusta a aquellos que prefieren el camino de la lucha eterna. Posees ahora la herramienta más poderosa contra la mediocridad, y la forma en que la utilices definirá si tus próximos años serán una epopeya de conquistas o simplemente otra secuencia de excusas bien elaboradas para justificar tu inacción. Mi invitación final es que no solo visites este estado mental por curiosidad, sino que hagas de él tu nueva residencia permanente, el lugar de donde nunca más aceptarás salir por ningún precio. Este puente que cruzamos hoy te lleva del territorio árido del intento sin fin al reino fértil de la realización, donde cada pensamiento es un decreto y cada respiración es una confirmación de tu victoria interna. Tu futuro ya no es una interrogación que causa miedo, sino una afirmación magnífica que tú mismo estás escribiendo con la nueva firmeza de tu convicción mental. Duerme esta noche sintiendo el peso de la corona de tu identidad asumida y despierta mañana sin dar explicaciones a tu pasado, enfocándote solo en la grandeza que estás construyendo. El poder siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de fingir que eras pequeño para que pudiera finalmente manifestarse en toda su fuerza y belleza original, transformando tu realidad de una vez por todas y para siempre. La jornada que se inicia ahora no es sobre buscar algo que está fuera, sino sobre despejar el canal para que el código invisible fluya a través de ti sin las barreras de la duda y el miedo heredado. Napoleon Hill dejó el mapa,
pero solo tú puedes recorrer el camino y tomar posesión de los tesoros que fueron reservados para aquellos que se atreven a pensar con autonomía y fe. No permitas que el ruido del mundo exterior apague la voz de tu nueva intuición, que ahora habla con claridad sobre el siguiente paso que debes dar hacia tu independencia total. Cada pensamiento que nutres es una semilla lanzada en el suelo de la inteligencia infinita, y la cosecha de tu mañana será el reflejo exacto de la calidad de esas semillas que eliges proteger hoy. Eres el Señor, el programador y el único beneficiario de este código invisible. Úsalo con la autoridad de quien sabe que el universo entero conspira a favor de una mente que se conoce y se gobierna con maestría absoluta.